Hello. Bien, hoy vamos a hacer cambio de unidades. Es decir, vamos a aprender a hacer factores de conversión para cambiar entre las unidades básicas en los cálculos básicos, valga la redundancia, en química. Es decir, vamos a ver una escala en la cual vamos a tener diferentes magnitudes a las que vamos a querer hacer equivalencia para contabilizar y cuantificar determinados valores. Entonces, en primer lugar tenemos el volumen, ¿vale? El volumen es esa unidad, esa magnitud que nos permite saber el espacio que ocupa un cuerpo y que vamos a medir principalmente en litros. Tenemos muchísimas unidades dentro de la escala, pero la que más nos interesa son los litros. Bien, vamos a hacer una secuencia de magnitudes que podemos utilizar para consecutivamente ir pasando de una a otra. Entonces, de volumen podemos pasar a la masa. ¿Cómo? Con la densidad. De tal manera que el elemento que me permite pasar de la masa al volumen es la densidad. Vamos a llamarla D mayúscula directamente, la D. ¿Por qué? Porque la densidad es masa entre volumen. Entonces ahí tengo una equivalencia que cada sustancia va a tener una densidad propia, lo que me va a permitir cambiar mediante la equivalencia de masa y volumen esa sustancia. Por ejemplo, si tengo que un litro de agua pesa 1 kilo, yo puedo saber cuántos litros deberían ocupar 50 kilos de agua, porque la equivalencia me la está dando la densidad. Y con eso podemos utilizar cualquier disolución, cualquier factor, cualquier unidad o cualquier elemento químico, ¿no? De masa nos va a interesar pasar a moles. Y los moles ya hemos visto que son la cantidad de sustancia, es decir, es el número de moléculas que hay por unidad de mol. Un mol serían 6,023 por 1023 moléculas. Bien, para pasar de masa a moles vamos a utilizar el peso molecular. El peso molecular es lo que pesa esa sustancia. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos moles tiene una cantidad concreta de masa de una molécula, como puede ser el agua, pues necesito saber el peso molecular del agua. ¿Por qué? Porque un mol de cualquier sustancia hemos comprobado experimentalmente que se corresponde con el peso molecular de dicha sustancia expresada en gramos. Es decir, un mol será cualquier sustancia entre su peso molecular, ¿vale? De tal manera que si yo tengo, por ejemplo, que el peso molecular del H2O, que es el agua, son 18 UMAS, porque el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16, al tener 2 hidrógenos y un oxígeno sumarían 18, ese es el peso molecular del agua, pues 18 UMAS serían exactamente una molécula de agua, porque es lo que pesa, pero 18 gramos de agua corresponde exactamente con un mol de agua. Con lo cual ahí tenemos otra equivalencia, ¿vale? Un mol de cualquier sustancia es el peso molecular de esa sustancia expresada en gramos. Ya tenemos otro escalón de nuestra escalera. Vale, de moles a molécula, muy sencillo. Porque ya lo hemos dicho, sabemos que para pasar de mol a molécula utilizamos la definición del mol. Un mol sabemos que contiene 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas normalmente. Bueno, se puede utilizar para contar lo que sea, pero nosotros lo vamos a utilizar para contar moléculas. Y por último, nos pueden pedir el número de átomos de un determinado compuesto. Y eso va a depender de la propia molécula. ¿Vale? ¿Por qué? De la propia molécula. Porque dependerá de cuántos átomos tenga esa molécula. Por ejemplo, el agua es una molécula y está formada por 3 átomos. Un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno, H2O. ¿Vale? Si tenemos el amoníaco, pues aquí habría... el amoníaco es NH3. Aquí tendríamos directamente 4 átomos. 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Que en lugar de pedirnos el número de átomos total nos piden el número de átomos de un compuesto concreto, pues contaría solamente los de ese elemento. Por ejemplo, en el H2SO4 yo quiero saber cuántos átomos de oxígeno habría en una cantidad concreta de ácido sulfúrico. Pues solamente tendría que poner 4 porque es el número de oxígenos que tengo. Si fuera el número total, pues tendría que contar 4 más 1 más 2 y serían 7. Pero bueno, depende de lo que nos vayan pidiendo. Bien.
Pues sabiendo esta escala vamos a hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo 30 mililitros de ácido clorhídrico, ¿vale? El ácido clorhídrico es una sustancia química que está compuesta por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Sabemos que el hidrógeno tiene un peso molecular de 1 UMA y el cloro de 35,5. Bien, entonces nosotros vamos a hacer factores de conversión. Ya hemos visto cómo se hacen factores de conversión en otros vídeos, pero aquí vamos a utilizar esta escala, esta escalera que hemos hecho, para establecer esos factores de conversión. De manera que si yo tengo mililitros de ácido clorhídrico y quiero saber cuántos átomos hay en total en esos 30 mililitros de ácido clorhídrico, tengo que empezar aquí, porque la escala indica el volumen y yo tengo los mililitros, que es volumen, por tanto yo empiezo aquí y quiero saber cuántos átomos hay, entonces voy a acabar aquí. Tengo que hacer todos estos pasos consecutivamente mediante factores de conversión. Con lo cual, yo en primer lugar pongo la cantidad que me piden pasar de una unidad a otra. En este caso, los 30 mililitros de ácido clorhídrico. Y empiezo poniendo el primer factor de conversión. El primer factor de conversión, recordemos que es una fracción en el cual establezco en el numerador una unidad y en el denominador otra unidad diferente, pero que relacionen y se puedan relacionar entre sí mediante una equivalencia numérica. Por ejemplo, yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, pues esa es una equivalencia. 1 kilogramo, 1000 gramos. Pues podría poner un factor de conversión que sea de kilogramos a gramos y pongo esas equivalencias numéricas. Bien, en este caso yo quiero pasar de mililitros a gramos, porque tenemos que el volumen pasa a ser masa. Y para eso necesito la densidad, que no la he dado, por cierto. Entonces vamos a decir que la densidad del ácido clorhídrico es 1,18 gramos por cada mililitro. Es decir, la propia densidad me está diciendo que cada mililitro de ácido clorhídrico tiene una masa de 1,18 gramos. Pues esa es mi equivalencia. Yo sé que 1 mililitro de mi ácido clorhídrico tiene una masa de 1,18 gramos. Pues ya establecí la primera equivalencia. Si yo resolviera esta operación, obtendría directamente la masa que contienen esos 30 mililitros de ácido clorhídrico. Pero no me están pidiendo la masa, me están pidiendo los átomos. Entonces tengo que dar otro salto más. Ya estoy por aquí, pues doy un salto más hacia los moles. Para ello pongo un nuevo factor de conversión. Y de nuevo voy a poner en el denominador lo que ya tenía arriba. Y arriba antes tenía los gramos. Por lo tanto, pongo abajo gramos. Y arriba, ¿el qué tengo que poner? Pues la siguiente magnitud, la siguiente unidad que aparece en nuestra escala. En este caso, los moles. Por tanto, moles, en este caso son todos de ácido clorhídrico, que no lo he puesto. Ácido clorhídrico y ácido clorhídrico. Bien. Ahora necesito saber la relación matemática y numérica que hay entre los gramos de ácido clorhídrico y los moles de ácido clorhídrico. Y ya lo hemos visto, es el peso molecular. De tal manera que un mol de cualquier sustancia se puede expresar como el peso molecular de dicha sustancia en gramos. Por lo tanto, un mol de ácido clorhídrico en gramos va a ser el peso molecular del ácido clorhídrico. Dado que el ácido clorhídrico está formado por un solo hidrógeno y por un solo cloro, lo único que tengo que hacer es sumar sus pesos moleculares. Atómicos. En este caso, el peso molecular del ácido clorhídrico será de 36,5, que es 35,5 más 1. Y ese es el número que tengo que poner aquí. 36,5. Bien, si aquí parásemos el cálculo, obtendríamos la cantidad de moles de ácido clorhídrico que hay en esos 30 mililitros. Pero es que tampoco me dicen que pare aquí. No quiero saber cuántos moles de ácido clorhídrico hay, quiero saber cuántos átomos hay en esa cantidad. Voy a ponerlo un poquito más para abajo. De tal forma que tengo que seguir con los factores de conversión. Entonces pongo un nuevo factor de conversión. Y ahora vamos a dar otro salto. Estábamos aquí, ahora vamos a las moléculas, que es el siguiente salto. Bien, pues de nuevo vamos a poner en la parte del denominador la unidad que ya teníamos arriba. En este caso, los moles de ácido clorhídrico. Lo queremos pasar a molécula de ácido clorhídrico. Pues perfecto, eso es lo que vamos a poner arriba. ¿Cuál es la equivalencia? Pues sabemos que un mol contiene el 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. Pues ese es el número que tengo que poner ahí. De tal forma que un mol son todas esas moléculas. Y ya por último,
No he terminado, si parase aquí me saldrían el número de moléculas. Por último, voy a pasar a átomos, que es lo que me está pidiendo el enunciado. De tal forma que el último factor de conversión va a contener abajo las moléculas de ácido clorhídrico que teníamos antes arriba, y ahora va a haber átomos. Ya no de ácido clorhídrico, ya átomos totales, porque el ácido clorhídrico es una molécula. Entonces, si queremos saber el número de átomos, no podemos poner el ácido clorhídrico, porque eso ya no es un átomo. Y ahora, ¿qué equivalencia ponemos? Pues bien, una molécula de ácido clorhídrico, ¿cuántos átomos tiene? Pues en este caso hemos visto que tiene un hidrógeno y un cloro, es decir, tiene 2 átomos. Pues ese es el número que vamos a poner aquí. De tal manera que si yo ahora realizo esta operación, es decir, 30 por 1,18 por 1 por 6,023 por 10 elevado a 23 por 2, y lo divido entre la multiplicación entre 1 por 36,5 por 1 y por 1, obtendría el número total de átomos que hay en este volumen de ácido clorhídrico. De tal manera que todos estos factores de conversión me sirven siempre que quiera aprender o averiguar cuántos átomos de ácido clorhídrico hay en cualquier volumen. Lo único que tendría que variar es ese número. En vez de 30 podría poner 60 mililitros. Y realizando el cálculo, que son los mismos factores de conversión, porque las unidades son equivalentes, me saldría la respuesta correcta. Esto sirve para cualquier cambio de unidades dentro de esta escala que hemos visto. Si me piden o me dan un dato inicial que son moles y me piden las moléculas, lo único que tengo que hacer es este paso, de moles a moléculas, con un factor de conversión. ¿Que me piden átomos y lo quiero pasar a moles? Pues tengo que dar 2 saltos, tendría que dar este, y ahí terminaría. ¿Qué quiero decir? Esto ya es al gusto del consumidor, lo que te pregunten. ¿Que de masa o de moléculas me piden mililitros? Pues tengo que ir así hasta llegar, y siempre tengo que pasar por los mismos factores de conversión. Esto con un poquito de práctica veréis que no tiene ninguna dificultad, es simplemente repetir los mismos procesos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues siempre hay que tener en cuenta, en primer lugar, el peso molecular. Para ello hay que saber formular correctamente la molécula, porque hay que sumar sus pesos atómicos, y el número de átomos que hay por molécula, porque al final cada molécula es distinta y cada una tiene un número de átomos diferente. Esos van a ser los únicos parámetros que van a determinar un poco la diferencia, porque esto siempre va a ser igual, o sea, un mol siempre va a tener 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas, de tal forma que no nos va a afectar mucho a la cabeza, ¿no? Pero lo demás sí que es un poquito más variable, y aunque los pasos son siempre igual, los números pueden cambiar en función de qué molécula sea, porque los pesos moleculares cambian y porque el número de átomos por molécula cambia. Entonces, practicad un poquito y seguro que no va a haber ningún problema. Así que, hasta la próxima.